Hola a todos. Hoy vamos a trabajar sobre una cuestión que venimos tocando tangencialmente, a la que nos venimos refiriendo, un concepto que venimos trabajando, pero que todavía no hemos definido puntualmente. Todavía no nos hemos detenido a ver de qué se trata. Hoy vamos a hablar de las instancias de evaluación y nos vamos a preguntar qué son. Cuando nosotros hablamos de evaluar a alguien en algún momento, en alguna circunstancia, en alguna situación, cuando estamos hablando de evaluación, todo el tiempo nos referimos a instancias de evaluación. Bueno, veamos de qué se trata. Instancias de evaluación hay muchísimas, de muchísimos tipos, inclusive instancias de evaluación que como docente a lo mejor jamás se nos hubieran ocurrido y aparecen. Todo esto que ustedes ven acá constituyen instancias de evaluación o potencialmente pueden ser instancias de evaluación. Ustedes verán que hay una diversidad muy importante. Pues bien, entonces, vamos a considerar una instancia de evaluación a toda situación, planificada o no, armada por el docente o no, um, propuesta por el docente o no. Cualquier situación en la que el docente, cuando estamos hablando de evaluación del docente hacia la producción de los alumnos, cuando el docente recoge información, la analiza y la valora, la sistematiza, la mira, ve qué hay ahí, trata de encontrar, la analiza, la valora y la usa. Y la usa siempre de distintas maneras, siempre dependiendo de la finalidad evaluativa. Entonces, toda situación en la que el docente toma información del alumno, de la producción del alumno, la tiene en cuenta, la analiza, la trabaja y la usa para algo, para alguna decisión, para hacer algo con esa información, a eso le vamos a llamar instancia de evaluación. Ahora, hay instancias de evaluación que nosotros podemos identificar rápidamente y son con las que como alumnos nos hemos encontrado y las que se nos vienen rápidamente a la cabeza, que son las instancias que el docente planificó con esa intención de evaluarnos. Entonces, hay instancias, hay situaciones en las que el docente dice, yo acá quiero evaluar, yo acá quiero ver algo en la producción del alumno. Por lo tanto, voy a diseñar una situación, voy a diseñar un momento, voy a diseñar algo, voy a planificar una situación en la que voy a evaluar. A ese tipo de instancias las denominamos instancias formales de evaluación. Son actividades, situaciones, tareas, asignaciones que el docente le propone al alumno con una finalidad evaluativa concreta. Y por supuesto, estas instancias de evaluación pueden tener las funciones de la evaluación que ya hemos visto, diagnóstica, formativa y sumativa. Pero también hay otras instancias de evaluación que son las que tal vez no nos es tan fácil considerar como instancias de evaluación, porque cuando como alumnos, cuando las hemos vivido, no nos hemos dado cuenta de que eran instancias de evaluación, porque en realidad solo constituyen instancias de evaluación para el docente. Son oportunidades de evaluar para el docente. El alumno lo mira desde otro lugar, lo mira como que levantó la mano y preguntó algo, como que mandó un mensaje al profesor para plantearle una duda, como que participó en clases. Así lo toma el alumno. El alumno no lo toma como una evaluación y tampoco debiera tomarlo, porque como vamos a ver ahora, estas instancias de evaluación son riquísimas si se utilizan en función formativa y diagnóstica, especialmente formativa. Entonces el alumno no tiene que enterarse que está siendo evaluado, pero sí el docente. Estas instancias que no son preparadas por el docente, sino que el alumno es quien las trae, el alumno es quien las propone, el alumno es quien espontáneamente
le entrega información al docente para que el docente evalúe, esas instancias se denominan instancias no formales, porque son situaciones que no tienen la forma de evaluación. El docente no las planificó para evaluar. Son situaciones normales, naturales, de la enseñanza, del diálogo, del seguimiento que hace el docente, de la interacción docente-alumno, en las que aparece información que a mí, docente, me resulta útil para evaluar. Entonces, para clarificar bien la diferencia, las instancias formales las propone el docente, las diseña, las planifica, las prepara. Son situaciones que el docente arma con una finalidad concreta que es la de evaluar, en cualquiera de las tres funciones. Las otras instancias no son actividades o situaciones planificadas por el docente. Son situaciones que no son evaluaciones, situaciones que puede ser una clase común y corriente, que puede ser un mensaje por WhatsApp que mandó el alumno, situaciones que el docente ve algo que le interesa y le sirve para evaluar. Esas son las instancias no formales. Entonces, como ven, vamos a ver ejemplos de instancias formales. Estas sí nos suenan como situaciones en donde nos reconocemos en tanto alumnos como habiendo sido evaluados. Muchas veces tuvimos un examen o una prueba, muchas veces tuvimos que presentar un trabajo o una obra, como puede ser esta maqueta, o tuvimos que resolver actividades en la clase, ¿sí? Tuvimos que hacer un trabajo en grupo, tuvimos que hacer un trabajo individual, nos dieron problemas para resolver, un cuestionario, un análisis de un artículo, casos, nos hicieron resolver algo. También nos han dado actividades para resolver de manera asincrónica en nuestras casas, puede ser virtualmente, puede ser soporte papel impreso, escrito en el cuaderno, como tradicionalmente lo hacíamos. Nos pueden haber asignado que presentemos oralmente algo, una defensa de tesis, una defensa de un trabajo, una clase especial. O también nos pueden haber propuesto que participemos en debates, en simulaciones, en juegos, en actividades de todo tipo. Todas estas actividades, ya sean las que parecen más evaluaciones, como examen, prueba, presentación de trabajo, esas parecen más, pero no son más que las otras, nada más que en esas situaciones probablemente se esté utilizando la función sumativa. Todas estas actividades, todas estas situaciones en donde el alumno produce información que el docente solicita a través de una actividad, de una consigna, de una tarea, todas estas situaciones que el docente las pensó para evaluar formativa, diagnóstica o sumativamente, son instancias formales. Ahora, para que una instancia sea formal, para que cualquier situación que a ustedes se les presente constituya una instancia formal de evaluación para cualquiera de las tres funciones, tiene que haber para esa situación la intención por parte del docente de evaluar. El docente prepara esa situación para evaluar, no para transmitir contenidos, no para motivar al alumno hacia algo, no para generar algún tipo de interacción informal como para charlar sobre algo que no tenga que ver con los contenidos. No es cualquier tipo de situación. Tiene que estar claramente identificada la intención evaluativa del docente, ya sea en función diagnóstica, formativa y sumativa. Esa situación tiene que tener una tarea, algo que el alumno tenga que resolver. Y esa tarea tiene que haber sido diseñada, preparada, armada por el docente, preferentemente por escrito. No que el alumno la resuelva por escrito, sino que el docente la escriba y la proponga de manera escrita al alumno, porque eso habla de la complejidad de la tarea. Si yo diseño una tarea compleja en donde el alumno tenga que pensar, relacionar, seguramente le va a resultar más fácil al alumno hacerlo si yo le escribí la tarea, la consigna. Si yo se la dije oralmente y es muy compleja, el alumno le va a costar resolverla por una cuestión de memoria y de atención que puede no tener en ese momento, pero además
no puedo yo plantear actividades demasiado complejas oralmente. Entonces tengo que plantear preguntas sencillas y no van a tener el valor didáctico que requiere. Entonces, tiene que ser una actividad diseñada cuidadosamente, armada, escrita. Le tengo que haber asignado al alumno un tiempo para que la resuelva. No son 3 minutos, un minutito, una cosa rapidita. Es media hora, 45 minutos. Una actividad, 20 minutos, en donde el alumno se pueda poner a pensar individual o grupalmente, pero pueda dedicarle tiempo y se esté dando cuenta de que tiene que resolver algo para lo cual tiene que dedicarle tiempo. Y por supuesto, esta actividad tiene que estar resuelta por el alumno o los alumnos. Durante la resolución, el docente no puede intervenir. Ese tipo de estrategia didáctica que a veces usan los docentes, por ejemplo, explican cómo se resuelve un ejercicio y lo hacen de manera dialogada con el alumno. Por ejemplo, estoy explicando una ecuación y entonces digo, bueno, en este caso, que la X está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Y todos los alumnos me dicen, restando. Pero eso no es una actividad, eso es una estrategia demostrativa. Yo estoy demostrando cómo se resuelve una actividad con la participación de los alumnos, pero no es una actividad. O por ejemplo, si yo estoy explicando cualquier tema y para explicarlo utilizo una exposición dialogada en donde voy preguntando a los alumnos y en base a eso sigo explicando, pero eso no es una actividad. Son preguntas que hago para ir adornando, para ir haciendo como más fluida mi exposición, pero no es una actividad. Una actividad tiene una consigna, un tiempo para resolverla, una tarea que le pido al alumno, una entrega o presentación de la información, de la resolución a la que llegó el alumno y un análisis de esa resolución. Todo esto tiene que estar presente en esa actividad para que constituya una instancia formal de evaluación. Si alguna de estas falta, si alguna, aunque sea una de estas falta, entonces no es una instancia formal de evaluación. Será cualquier otra estrategia didáctica, pero no una instancia formal de evaluación. Vayamos ahora a ejemplos de instancias no formales. Aunque parezca raro, estas son instancias de evaluación. Son momentos en los que el docente puede evaluar. No están creadas para, por ejemplo, en una clase expositiva, cuando estoy explicando algo, yo no preparé esa estrategia, esa situación para evaluar. La preparé para compartir contenidos y por eso elegí una estrategia expositiva. Una exposición cerrada, abierta, dialogada, demostrativa, cualquier tipo de exposición. Pero ¿qué pasa? Puede ser que el alumno levante la mano y me pregunte algo. O frente a alguna pregunta mía, que no era una actividad, sino que era una pregunta como parte de la exposición, alguna respuesta de los alumnos me hacen pensar, ups, acá hay algo con lo que tengo que laburar. Yo no tenía previsto a lo mejor explicar alguna cosa que salió, pero como el alumno me dijo, los alumnos me dijeron tal cosa, yo me veo obligada a recoger esa información, a analizarla y detectar que ahí yo tengo que hacer algo con eso y explicar algo que a lo mejor yo no tenía pensado explicar, pero lo explico. ¿Qué pasó? Entonces, en una estrategia que yo no había pensado evaluar, porque mi finalidad en esa estrategia era compartir contenidos, explicar algo, resulta que porque el alumno o los alumnos me dijeron algo, yo dije, ups, voy a pararme acá, voy a tomar esta información, voy a evaluarla, la voy a analizar, voy a ver qué pasa con esto. Generalmente, si yo tengo que parar y trabajar con alguna información, es porque ahí veo algún riesgo potencial de error, de conflicto cognitivo, de algo, que si no lo laburo, seguramente va a derivar en un problema de comprensión para el alumno. Entonces yo paro, veo qué hago con eso, explico, agrego, y sigo mi exposición. Muchas veces también, no hace falta que los alumnos digan nada, pero hay todo
un mensaje no verbal que puedo advertir en los alumnos y que a lo mejor yo no tenía pensado encontrarme con eso, me encuentro y tengo que tomar eso para ver qué está ocurriendo. Entonces, es una instancia no formal porque yo no preparé una exposición para evaluar, porque una exposición la preparo para compartir contenidos, pero a veces ocurre que tengo que evaluar. Esto incluye también cuando yo estoy en clases y, por ejemplo, un alumno me consulta algo, o porque levanta la mano, o porque me llama y me dice, profe, esto no entiendo. Esta consulta también puede ser que me espera después de la clase para preguntármelo, o antes de la clase, o que, no sé, están resolviendo cualquier cosa y me hacen una pregunta de otra cosa. O sea, cualquier consulta que me haga el alumno, en clase, fuera de clase, situaciones que yo vea accidentalmente, cualquier consulta del alumno es una oportunidad para que yo pueda evaluar. Y por supuesto, también estas consultas pueden ser por cualquier medio digital, puede ser en el foro del aula virtual, por la mensajería del aula virtual, por un correo electrónico, por WhatsApp, por todos los medios que yo ponga a disposición del alumno. Ahora bien, el alumno genera permanentemente, los alumnos generan permanente información. Y yo no estoy todo el tiempo tomando esa información para evaluarla. No estoy todo el tiempo enfocada en interrumpir la clase y explicar. Yo me paro, me freno y en el medio de una situación que no había sido pensada para evaluar, me pongo a evaluar cuando veo que el alumno me está tirando algo que a mí me hace pensar que necesita ayuda, necesita aclaración, necesita que explique, necesita que trabaje con esa información. Entonces, de toda la información que a mí me llega del alumno, no es que todo lo convierto en instancia de evaluación. Yo convierto todo lo que ocurre o algo de lo que ocurre en instancia de evaluación cuando hay algo que yo no lo solicité, pero que aparece y me dice, me hace pensar que tengo que trabajar, que tengo que hacer algo ahí, que tengo que ayudar, que tengo que aclarar. Ahora, es verdad que esto aparece espontáneamente, que es el alumno el que me lo trae. Pero si yo no lo propicio, por ejemplo, si yo no propongo ningún canal de comunicación extra clase, es probable que un montón de situaciones en las que yo debería haber recogido información para evaluar no me aparezcan. Porque el alumno tiene dudas y como no está en clase no me las plantea y después cuando llega a clase se las olvidó. O el alumno me quiere consultar algo y como no está en clase se lo consulta al compañero y el compañero no sé si lo sabe y se hace todo un bollo. O sea, si yo no pongo a disposición del alumno algún medio para la consulta fuera de clase, de alguna manera me estoy bloqueando a mí misma como docente la posibilidad de acceder a información que me sirve para evaluar. Si yo planteo mis estrategias didácticas y mis maneras de enseñar permanentemente con clases expositivas en donde cuando el alumno me pregunta algo lo miro mal, cuando me plantea algo que no es correcto, le digo que no es correcto y que siga estudiando o que estudie o profundice. Si yo no habilito, si yo no propicio, si yo no me dispongo de manera favorable a estar atenta y a recibir esa información, pues es probable que la cantidad de instancias no formales que yo pueda aprovechar en términos de evaluación se reduzcan sustancialmente y no me quede nada más que las instancias formales. Con lo cual, lo que me pierdo es la riqueza de la persona del alumno, de la subjetividad del alumno, de la individualidad del alumno. Porque cuando yo planifico instancias formales, las planifico en general para toda la clase. Ahora, lo que me habla del alumno y de su necesidad puntual generalmente son las instancias no formales. Porque es el alumno el que me plantea su necesidad sin que yo pueda adivinar cuál es esa necesidad. Entonces, si estoy diciendo que
estas instancias no formales, como pueden ser la participación en clase, una consulta, etc. Son oportunidades que tengo como docente para identificar que el alumno necesita mi ayuda. ¿Podré evaluar sumativamente en esas situaciones? ¿Podré utilizar estas situaciones para armar una calificación? Claramente no. Y no porque desvirtúo la finalidad para el cual están. Cuando yo detecto una posibilidad de tomar información en una instancia no formal, es porque detecto una necesidad de ayuda por parte del alumno. Entonces no tiene ningún sentido que de esa ayuda yo saque una nota. Por lo tanto, y lo vamos a poner como regla general, las instancias formales pueden ser utilizadas en las tres funciones. Se pueden utilizar en la diagnóstica, se pueden utilizar en la formativa, se pueden utilizar en la sumativa. Las instancias no formales son instancias de evaluación en las que yo voy a utilizar o la función diagnóstica o la función formativa. Sobre todo la función formativa. Nunca, nunca, nunca la función sumativa. Y por esta razón, la participación en clases nunca puede ser calificada, porque no está para eso. La participación en clases es para que el alumno me manifieste sus necesidades de ser ayudado, para que yo me dé cuenta dónde tengo que ayudar más de lo que yo tenía previsto. No tiene ningún sentido que yo ponga una nota en esas situaciones. En las próximas cápsulas digitales vamos a ver que el diseño de estas instancias formales, las instancias formales de evaluación, van a ser diferentes y van a tener distintas características y exigencias según utilice la función diagnóstica y formativa o la función sumativa. Esto lo veremos en los próximos videitos en los que nos volvamos a encontrar.